a question. Tenemos aquí una pregunta Donc nous avons reçu une question That says that for the Nethinims, que dice que para los test has two netineos sources of information. la So prueba- what is the test for the priests? la prueba es las dos fuentes de información. Entonces, ¿cuál es la prueba para los sacerdotes? sur deux sources d'information. Qu'en est-il pour les prêtres? So I'll say how I see it, Así que lo diré de la manera que yo lo veo. and if Elder Parminder wants to add something, can. Y si Parminder quiere añadir alguna cosa, pues lo podrá hacer después. If we were to think about them, Si pensamos acerca de ellos, it's the beginning of their reform line. este sería el comienzo de su línea de reforma. 2014 to 2019. al 2019. It's an increase of knowledge Es un aumento de conocimiento and a formalization. y una formalización. And this is the history of their plowing. Y esta es la historia del arado de ellos. Plow, Arado, L, arado o labranza. So if this is for the Nethinims, Si esto aquí es para los netineos, without going into any details, sin tener que entrar en los detalles, in this history, en esta historia, what are they meant to see? ¿qué se supone ellos que vean? So without going into too much detail, Sin entrar mucho en los detalles, ¿qué tienen que ver? ¿Qué tienen que reconocer? time, Tiempo. what's their choices? ¿Cuáles son las dos elecciones que ellos tienen? ¿Cuáles son las dos opciones? Trump et Clinton. So you have Trump, Tienes a Trump, Donald Trump and Clinton, y Hillary Clinton. just to keep it vague. Y para mantenerlo de forma vaga, Trump and Clinton. Trump y Clinton, de manera Those are their básica, choices. estas son las dos elecciones que ellos tienen, Increase of knowledge dos opciones. Entonces ellos están pasando ahora on Trump, por su aumento de conocimiento everything that surrounds him. acerca de Trump y todo lo que tiene que ver con In él. 2019, Y en 2019 we're marking this as a history of test. estamos marcando esto como la historia de la prueba en 2019. Then they must have an opinion Por lo tanto, ellos deben de tener alguna opinión on Trump. acerca de Donald Trump. How many opinions can they have? ¿Cuántas opiniones pueden tener acerca de él? Two. Solo dos. He's either Hitler O él es Hitler or he's Cyrus come to save us. o él es Ciro, el que viene a salvarnos. So they have a choice. Así que ellos tienen una opción, Two opinions of Donald Trump. dos opciones entre dos opiniones acerca de Donald Trump. So for the priests, Para los sacerdotes, we discussed yesterday hemos discutido ayer the history of the Sunday law. la historia de la ley dominical. We have a message. Nosotros tenemos un We're mensaje giving that message. y hemos estado dando ese mensaje, It's the same message. pero es el mismo mensaje. So it's the same test. Así que es la misma prueba. It impacts groups differently depending on their growth. Impacta a los grupos de manera diferente dependiendo de su crecimiento. So from 2014 Así que desde el 2014 to 2019, al 2019, there may be differences in what the message looks like. tal vez hay algunas diferencias en cuanto a la apariencia del mensaje. They only have Time Magazine. Ellos solamente tienen la revista Times, por ejemplo. We have Time Magazine, Nosotros tenemos la revista Times también, Daniel 11. pero tenemos Daniel 11. So there is some difference. Entonces sí hay algunas diferencias. But I would also suggest it isn't as great as we might think. Pero también quiero sugerir de que no es tan grande como puede parecer o alguien podría pensar. Because in this history, Porque en esta historia, what are our choices? ¿cuáles son nuestras dos opciones? What are our choices? ¿Cuáles son nuestras opciones? Dans cette histoire. The Midnight Cry message came. El mensaje del clamor de medianoche What vino did it say about Trump? y ¿qué nos enseñó acerca de Donald Trump? Brother Anthony? Hermano Anthony C'est un dictateur. It said he's Hitler, dice que es Hitler, which is what you said. que es lo que dijiste.
most of the movement hadn't had such a strong concept of him. La mayoría del movimiento nunca tuvo un concepto tan fuerte como el que tenemos hoy acerca de Donald Trump. Certainly in this history, Ciertamente en esta historia, from 14 to 16, del 14 al 16, we were as against Clinton as Trump. estábamos tan en contra de Clinton como lo estábamos en contra de Trump. So we have a choice, Así que tenemos una opción, Clinton-Trump. dos opciones, Clinton o Trump. By the time we get to the end, Para cuando lleguemos al final, On arrive à la fin. two different opinions of Trump. tenemos que tener dos opiniones diferentes acerca de Trump. Is that okay? ¿Tiene sentido? So I'm saying the test is the same. Entonces digo que la prueba es la misma. Et le même. To understand it finer, in more detail, Para entender esto en mejor detalle, Comprendre en détail we would have to understand tendríamos que entender why people would choose Trump. por qué las personas escogerían a Trump. What he is about that they like. ¿Qué tiene él que a la gente le gusta? And we've already started to go into some of that. Y ya hemos comenzado a entrar en algo de eso. dans ces histoires. Why are people attracted to Trump? ¿Por qué las personas se sienten atraídas por Donald Trump? Because it's a businessman. Porque es un hombre de negocios. Regarding his ideas. What is it about his ideas? ¿Qué hay acerca de sus ideas? He's a businessman, Él es un hombre de negocios, but most businessmen don't work the way he does. pero la mayoría de los hombres de negocios no trabaja como él trabaja. De la même façon que la sienne. He represents something quite specific. Él representa algo bastante específico. Attendez, who speak? Pardon? Il est conservateur. Él es conservador, He has ideas, conservateur ideas. Conservative. tiene What are ciertas those ideas conservative conservadoras. ¿Y cuáles son algunas de esas ideas conservadoras que él tiene? Conservatrice. Éviter le mariage de même sexe. Parece que está en contra del casamiento, ideas? So he has opinions on same-sex del marriage. matrimonio del mismo sexo. Sur le mariage de même sexe. I would like to try and find I think that you can just take a couple of core points. Estoy tratando de conseguir los puntos más directos o claros Leading up para to Trump, what did you resumirlo. have? Llegando a Donald Trump, ¿qué teníamos? United States has been a country for about 250 years. Un país que ha estado siendo así por los últimos 200 y pico de años. Not globalism. No globalismo. I think we can build that in. Creo que también pudiésemos colocar eso aquí, Say conspiracy theories. pero yo voy a decir teorías de conspiración. And there's two others. Pero hay otras dos cosas también. The reasons that people in this history attracted to Trump. Las razones por las cuales Donald Trump se siente atraído. No, Same reasons people were attracted to Hitler. las razones por las cuales las personas se sienten atraídas por Trump, así como se sentían por Hitler. What did you have that they hadn't had in 250 years? ¿Qué tienen con este hombre que no tuvieron por 200 y pico de años? They've had immigration. They were immigrants. Ellos tenían inmigración, ellos son inmigrantes. Gender? Género, Le genre. And? género y qué más. So you have gender, Tenemos género, Clinton. Hillary Clinton. 250 years without the opportunity for a woman president. Han pasado 250 años sin una mujer tener la oportunidad de ser presidente. Une femme présidente. And if you're not on this side of the issue, you have to recognize her. Y si no estás de este lado del asunto, tienes que reconocerla a ella como la presidente que deberías escoger. There's another first. Pero hay otra cosa que va antes. She doesn't understand when you say gender for Clinton.
Because you say what attract people to. La pregunta es, ¿qué atrae? Ce que tu dis quand ¿Qué tiene de Trump de atrayente para algunas personas? Y ella no entiende la razón del género y Clinton. Why are evangelicals attracted to Trump ¿Por qué los evangélicos se sienten atraídos por Donald Trump? and other people, but I want to be mean to evangelicals? Y otras personas, pero quiero ser dura con los evangélicos. What does he represent? ¿Qué representa Donald Trump? He represents a patriarchy. Él representa un patriarcado, un país patriarcal, When they study the Bible, o sea, masculino. Y cuando ellos estudian su Biblia, their methodology, según la metodología que ellos tienen, I will try and find, probably in a later class, a news article. trataré de encontrar, tal vez en una próxima clase, un artículo del periódico And it shows how evangelicals depicted Trump as King Cyrus. donde ellos demuestran, los evangélicos creen que Donald Trump es el rey Ciro, y en ese artículo ellos definen cómo los evangélicos creen en eso. Y los evangélicos dicen, Because they don't know how to read, porque ellos no saben cómo leer, that Cyrus is a king, not a queen. de que Ciro es un rey, no una reina, Can't have a woman president. de que no pueden tener a una mujer presidente, It's not a woman's role. porque no es un papel para una mujer. So gender, sexism, Así que género, machismo, turns people to Trump. hace que la gente se sienta atraída por Trump. Another first. Hay otra que falta, And that is Obama. ¿Y eso sería qué? race. Racismo o problemas con raza. So in this history, En esta historia, for the Nethinims, para los netineos, they have to decide ellos tienen que decidir between two opinions entre dos opiniones, of Donald Trump. dos opiniones de Donald Trump. Tienen que escoger dos lados, Clinton Clinton or Trump. o Trump. If they stand with Trump, Si se quedan del lado de Trump, I'm suggesting yo sugiero, you can put everything he's doing ustedes pueden poner todo lo que él ha estado under haciendo these three headings. dentro de estos tres títulos. Somebody wanted to talk about immigration. Alguien quisiera hablar de inmigración, That's race. eso entra en raza. His business practices Sus prácticas de negocios are race. son racistas. Est-ce que c'est de la race? There was another one, Había otra que alguien mencionó. but they come under these headings. Todas estas pueden entrar en esos tres diferentes Why when we títulos. come to our test, Por lo cual, cuando llegamos a nuestra prueba, On vient dans notre test. we're dealing with the same problem. estamos lidiando con los mismos problemas. So we have the same test. Así que tenemos la misma prueba. Brother Eric. Hermano Eric, You say that business activity, you have to put them under. hablaste de que sus actividades de negocios tienen algo que ver con la raza. Échoue ou décline. These terrible Asians Des agents terribles. and immigrants taking their jobs. ¿Por qué tú crees que en los negocios van mal algunas veces? Immigrants taking their jobs. ¿Será que es por culpa de los inmigrantes que están robándose los trabajos y las agencias que están siempre trabajando en contra? So if that question. Ese es el discurso de Donald Trump. Por eso él dice que es algo racista. Por eso ella dice que significa eso. Alors, il y a une autre question qui. We take the second one. You can answer that one. I think I answered the second, so we're up to the first. Donc, elle a répondu à la deuxième question. Maintenant, Parmender répond à la première. How conspiracy theories come into the prophetic message and what is the impact on us? ¿Cómo las teorías de conspiración llegaron al mensaje profético y cuál es el impacto que tiene sobre nosotros? Dans le mouvement. Et quel est donc leur impact selon nous? So I'll tell you conspiracy theory. Les diré una teoría de conspiración. I'm not sure if it's one that's been put up on the board yet. No sé si es una que las personas hayan puesto en la pizarra el otro día. Elle va nous dire au sujet d'une théorie de conspiration. We're in the country of France. Estamos en el país de Francia. And what's the most important city in France? ¿Y cuál es la ciudad más importante de Francia? Not Paris. No es París.
Correct answer. Respuesta correcta, que no sé cuál fue. So we got that answer correct. Así que en esa estuviste correcto. There is a conspiracy Hay una teoría de the conspiración Europeans entre los europeos that it's not in fact Le Mans, que no es Infant-le-Manche, another one. es otra ciudad, Strasbourg. es Strasbourg. Strasbourg is the most important city in France. De que Strasbourg es la ciudad más importante de Francia. ¿Y por qué? Because it's the capital of the evil empire. Porque es la capital de aquel imperio malvado, The evil empire called the EU. el imperio del mal, o sea, la Unión Europea. And how do we know it's an evil empire? ¿Y cómo sabemos que es un imperio malvado? Because they have a tower, Porque tienen una torre, the European Parliament building, el edificio del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, Ah bon, le Parlement européen, that was styled after the famous painting qui a été que fue diseñado según una pintura famosa, can't pronounce his name, by Peter Bruegel. que no sé pronunciar su nombre, se llamó Peter Bruegel. Good. Well done. like this, Yes. And you can go on the internet and see the picture. Ustedes pueden ir al internet y encontrar esta pintura que él hizo. He has this tower that's half built. Él tiene una torre que es construida por la mitad, hasta la mitad. And if you look at the construction of the building, Y cuando ves la construcción del edificio, half of it's built on one side and the other side is not built. tiene una mitad del edificio construido y una otra mitad del otro lado no construido. Which side isn't built? Which direction is it pointing? ¿Y en qué dirección apunta la parte que no está construida en esa pintura? pas achevée et vers quelle direction elle pointe? The east. El este. So there's a lot of symbology around all of that. Hay mucha simbología en esta pintura, Plus, además another major symbol. de que tiene otro símbolo muy importante. What's that one? ¿Cuál es? Quel est-il? Par... Babel Tower. That's that building. Sí, ese es el edificio, la Torre de Babel. They normally have it with that picture. It's a woman Es una mujer riding a beast. montada encima de una bestia. Es bastante famosa. So we all know what these statements are about. Así que ya sabemos qué significa todo esto. Porte ces déclarations. It's these globalists Es este asunto de los globalistas are flaunting their affiliation with Babel. que están, Flaunt, showing off. que están mostrando su afiliación con la Torre de Babel. O con la Torre de Babel. Having Con made Babel. that statement, Entonces, haciendo esta declaración, habiendo dicho esto, past 70 years, por los últimos 70 años, ellos han hecho esta declaración. isn't 70 years old, of course. El edificio del Parlamento obviamente no tiene 70 años. We know that the EU is just a model or a microcosm of the UN. Por lo tanto, sabemos que la Unión Europea es como un modelo en miniatura de la ONU, que es más grande. On va dire une représentation de l'ONU. And so, Ouais, micro level. if you're a faithful Adventist Por lo tanto, si tú eres un adventista fiel and you're into public evangelism like you should have been, y estuvieses metido en el evangelismo público como se debe, como un buen adventista, you're associated with an independent ministry, y estuvieses asociado con un ministerio independiente, then it's almost 100% certain that you would have done the following. hay casi un 100% de posibilidad que hubieses hecho lo siguiete. You would have printed little booklets, Hubieses impreso unos ciertos folletos woman or that building on the front cover, teniendo en la portada del frente de ese folleto la mujer manejando la bestia story about how evil the EU is and its association with the papacy. o una foto de aquella pintura del edificio de la Unión Europea y explicando tú qué tan malvado es esa corporación, Fulfillment of Daniel 2. y cómo eso es un cumplimiento de Daniel 2, These nations trying to forge an alliance. donde explicarías que estas naciones están tratando de formar alianzas. Building indicates they're not
successful in doing that. Pero así como indica la pintura, la construcción de ellos no es tan buena, no tiene tanto éxito. They shall mix, but they shall not cleave. Donde se dice, ellos se mezclarán, pero no se podrán unir. So we're all expecting and waiting Se unirán, pero no se podrán mezclar. Así que, ¿qué estamos for this diciendo? alliance to grow stronger and stronger, Se espera que estas alianzas se hagan cada vez más fuertes, and yet we see resistance to this, pero aún así vemos resistencia a esto, according to the prophecy of Daniel 2. de acuerdo con la profecía de Daniel They 2, will never cleave together properly. donde se predice que ellos nunca se podrán unir apropiadamente. And because we have drunk of these false ideas, Y porque hemos estado bebiendo de estas falsas ideas, that the union that we're all part of in Europe, de que esta unión a la cual todos nosotros somos parte en Europa, this evil union, esta unión malvada, because we've bought into this idea, como nosotros hemos caído en esta idea, Nous sommes entrés dans cette idée. we've also bought into the idea of the globalist conspiracy theory. también estamos dentro de la teoría de conspiración respecto al globalismo. Des théories de conspiration au niveau des globalistes. So when we see Cuando vemos entonces independent person esta persona independiente who claims that he's going to fight against this system, que dice que va a luchar contra este sistema, este adventista fiel, war against them, y que hará guerra contra este sistema, he seems like the underdog. él Like parece, David, the person who is the small weak person fighting against the giant. como ese David peleando contra ese gigante Goliat, que sería la Unión Europea. Tout comme David qui va se battre contre le He tyran. portrays himself that way Él se depicta a sí mismo de esa manera. because we are David fighting against Goliath. Y así como nosotros somos David peleando contra Goliat, We can have empathy with him and we associate with him. sentimos empatía con él y nos asociamos con David. He's one of us and we're one of him. Él es uno de nosotros y él es parte de nosotros. Nosotros somos parte de él y él parte de None nosotros. of us are perfect. Y como ninguno de nosotros es perfecto, We're willing to overlook some of his moral mistakes. nosotros tenemos la capacidad de olvidarnos un poco de algunos errores o pecados morales que cometió David. His mishaps. Aquellos traspiés o errores de su vida. Ok. Donc on pardonne quelques-unes de ces erreurs. So, a conspiracy theory, Entonces, esta teoría de conspiración, a major one, una de la más grande, diría yo, Importante. that's impacted not only this movement but the whole of Adventism, que ha impactado no solo este movimiento, sino al adventismo en su totalidad, Non ce mouvement, mais beaucoup de l'adventisme is that the EU es de que la Unión Europea européenne, or the UN, o la ONU, or the EU or the UN la Unión Europea o la ONU l'ONU, is bad, es mala, and it's not. pero no es. le cas. In fact, it's the only thing that's kept us safe. De hecho, es lo único que hasta ahora nos mantiene seguros. So when we model Revelation 17, Por lo tanto, cuando nosotros hacemos el modelo de Apocalipsis 17 America y nuestro foco es Estados Unidos, being the sixth head, siendo la sexta cabeza, a dead beast, una bestia muerta, our focus turns upon the EU and the UN. nuestro foco se da vuelta y mira hacia la Unión Europea y la ONU. We think Y pensamos the después United States de que los Estados Unidos been keeping the EU and the UN in check han estado manteniendo a la Unión Europea y a la ONU en jaque, to restrain. como que las restringen a estas In uniones. fact, the opposite is true. Y de hecho, lo opuesto es la verdad. The UN, the EU have been keeping America restrained. La Unión Europea y la ONU han estado manteniendo a Estados Unidos en jaque, restringido. The only reason we've had successful peace since the Second World War Y la única razón por la cual hemos tenido una paz exitosa desde la Segunda Guerra Mundial is because of this union es por causa de esta unión of nations. de naciones. If you look at the rhetoric of the current presidency and his followers, Si tú ves la retórica de la presidencia actual y de sus seguidores, La présidence en cours et de ses disciples, one of the things that they enjoy speaking about una de las cosas que estas personas disfrutan siempre hablar is that
Barack Obama, es de que Barack Obama, which sounds like a Muslim name, que suena como un nombre musulmán, was a Muslim. de que él era musulmán, dicen ellos. Disguise. Déguisé. Everybody knew that he was. Y todo el mundo sabía que él era. The reason they knew Y la razón por la que todos sabían is because he favored Muslims. es porque él estaba siempre a favor de los musulmanes. Era favorable a ellos. He didn't want to trouble them. He'd back down. Él no quería hacerles problema y de hecho se echó para atrás, Obama. He made this crazy deal with them. Hizo un trato loco con ellos, irrazonable. All evidence Todo esto siendo evidencia, dirían, that he's a Muslim sympathizer, if not a Muslim. de que él es o un musulmán o simpatiza con los musulmanes. Sympathisant des musulmans ou qu'il est lui-même musulman. One of the sympathizers of the Republic Party Y uno de estos simpatizantes del Partido Republicano, who likes Donald Trump, que le gusta, que le agrada a Donald Trump, I think it was even before the election, y creo que fue algo que ocurrió antes de las elecciones, gave an important series of lectures. él dio una importante serie de conferencias. Important, une série de discours importants. And I think what he recognized was accurate. Y creo que lo que reconoció fue preciso, correcto, Obama was not Muslim, diciendo de que Obama no era musulmán, but Obama was on a mission. pero que Obama tenía una misión. And he had been so successful in 8 years Y que durante esos 8 años le había ido tan bien that he had totally turned America upside down De que- without people realizing it. de que había incluso dado la vuelta a los Estados Unidos, básicamente sin que nadie se diera cuenta. What Obama had done Lo que Obama ha hecho was turn America era traer a Estados Unidos from a supernation, de ser una supernación special nation, especial to a normal nation a una nación normal, or an average nation. a una nación regular. So they were just part of the UN. Por lo tanto, ellos eran solo parte de la ONU, un país más de la ONU. And obviously, if you're a Republican, Y obviamente, si eres un republicano nacionalista, that's wrong. eso está mal para ti. And we would buy into that, Y nosotros hemos creído en esa idea, esa idea, because we believe porque nosotros creemos this one world system is wrong, it's evil. de que este sistema de un mundo unido está mal, es maléfico, es malvado. Y tenemos nuestras evidencias In Strasbourg, acerca de Strasbourg, la ciudad. Entonces, cuando esta persona viene I'm going to free you y dice, yo te voy a liberar from Babel, de Babel, who would that be? ¿quién será ese? Who frees you from Babel? ¿Quién te libera de Babel? Cyrus. Ciro te libera de This is Babel. why Trump Por lo tanto, así es porque Trump, esta es la razón por la cual is Trump, Cyrus. los evangélicos entienden que es Ciro. Problem is, El problema es, we all nosotros believe that theology. hemos llegado a creer en esa teología. We believe the UN, the EU are bad. Creemos que la Unión Europea y la ONU son malas, son cosas malas, They steal all of our money. de que nos roban nuestro dinero, Those European members of parliament don't actually do anything. de que esos miembros del Parlamento Europeo realmente no hacen nada, Just like one big holiday. sino que están siempre como que en muchas vacaciones, And they're just cheats and robbers. y que ellos siempre nos están mintiendo y robándonos. Cheaters. Des menteurs, des tricheurs et des voleurs. And so we accept all of that Entonces, on a prophetic basis. hemos acabado aceptando todo eso usando profecía. We see this is the EU, the UN today Y vemos a la Unión Europea y a la ONU de hoy is building up de que se está construyendo seventh head of Bible prophecy. para convertirse en la séptima cabeza de la profecía bíblica. And the only thing that's stopping them, Y lo único que los detiene hasta ahora es Estados Unidos. so when an American president comes Entonces, cuando este presidente estadounidense llega and says, I'm on your side, y dice, yo estoy de tu lado, on the side of prophecy, del lado de la profecía, and I'm going to deal with your enemy, y voy a encargarme de tu enemigo. we say, that's good. Y nosotros decimos, esto está bien. Delay the Sunday law.
Él va a retrasar la ley dominical. That's why we have accepted conspiracy theories Y es ahí como hemos comprado teoría de in conspiración our prophetic message. en nuestro mensaje profético. But we've got it all wrong. Pero estábamos completamente errados. The only thing that's protecting you Lo único que de hecho te está protegiendo from the Sunday law de la ley dominical is the EU. es la Unión Europea. l'Union européenne. In 2016, En 2016 began to be dismantled comenzó a ser desmantelada by the very person por la mismísima persona and his followers y sus seguidores who said they were there to help you, que dijeron que estaban aquí para ayudarte. and they're actually there to destroy your protection. Pero de hecho están aquí para destruir tu protección. So our belief Así que nuestras creencias EU is something bad de que la Unión Europea es algo malo is a conspiracy theory. It's a lie. es una teoría de conspiración, es una mentira. It's based upon a wrong premise of prophecy. Está basado en una premisa errónea de la profética Therefore, it becomes a subject of Bible prophecy. y por eso es un asunto profético hoy que tenemos que lidiar. Impacts us Y nos impacta because we have to come out of this idea porque tenemos que salir de esa idea that the UN is bad. de que la Unión Europea es mala, o la The ONU, way we've modeled the rise of the UN is wrong. y la manera en que hemos modelado, hemos The way explicado we've modeled el ascenso de la Unión Europea the rise of the UN y el ascenso de la ONU is incorrect. es incorrecta. The UN of Bible prophecy La ONU de la profecía bíblica is not the UN we have today. no es la ONU que tenemos hoy, It's something completely different. es algo completamente diferente. It's not a multilateral organization where everyone is a partner. No es una organización multilateral en la cual todos son amigos o son parte, Dictatorship. sino que tiene que ser una dictadura la que cumpla la profecía, donde los Estados Unidos Rules everyone. van a mandarle a todo el mundo Everyone just does what they're told. y todos van a tener que hacer lo que se les diga de parte de Estados Unidos. Slavery. Va a ser una esclavitud. That's the seventh head of Bible prophecy, not the EU and not the UN that we have today. Esa es la séptima cabeza de la profecía bíblica, no la Unión Europea ni la ONU que tenemos hoy. And if you have ever given out any kind of material Y si alguna vez has pasado algún material o folleto o lo que sea that implies or infers that the EU is bad, que infiere que la Unión Europea es malvada o mala, you believed in the conspiracy theory and you need to repent. has creído en una teoría de conspiración y tienes que arrepentirte. Théorie de conspiration, il faut vous repentir. And in my experience, En mi experiencia, that includes every active conservative Adventist that I have ever met. eso incluye a todo adventista conservador activo que jamás en mi vida he conocido. A todos los incluye. What people do, Lo que las personas hacen, thinking they're going to help, creyendo de que van a ayudar, is by sending great controversies to every household in the country. es mandarle un conflicto de los siglos a todas las casas de cada país. Like that's a solution to the problem. Como que si eso fuese la solución al problema. And it's not a solution. Y no es una solución. In fact, it makes things worse. De hecho, hace las cosas peor. Perhaps not worse for the people who are receiving. Tal vez no peor para la gente que lo recibe al libro. The people that are in danger, the people who are sending these things. Las personas que están en peligro son aquellos que están mandando los libros. Because it's reinforcing in their minds Porque está reforzando en sus mentes and their hearts y en sus that corazones they're doing God's service. de que están haciendo un servicio para Dios. But they're just imbibing in conspiracies. Pero básicamente ellos están engañados en diferentes conspiraciones. And what we need to do Y lo que necesitamos hacer is not only just stop, es no solamente parar, but see how we have been on the wrong side. sino ver cómo es que hemos estado todo este tiempo del lado The reason incorrecto. why we are in the most danger, Y la razón por la cual somos nosotros los que estamos en mayor peligro, because intellectually porque intelectualmente we've separated ourselves from Adventism. nos hemos separado del adventismo. We believe in Daniel 11:40-45. Y creemos en Daniel 11, 40, Our 45. hearts, Pero en nuestros corazones we're just regular conservative Adventists. somos un adventista conservador regular como cualquiera. And if it was sufficient Y si fuese suficiente for
for us to have an intellectual assent to the truth, we'd be okay. Para nosotros tener una comprensión intelectual de la verdad sería bueno, sería suficiente. But like Nicodemus in John chapter 3, Pero así como Nicodemos en capítulo when people are de told Juan, this cuando a las personas se les dice esta verdad, in this movement, personas de este movimiento, that they believe in conspiracies and they need to stop, de que ellos han creído en teorías de conspiración y que tienen que parar de hacerlo, cuando se les dice esto, they suddenly turn into Nicodemuses. de repente esas personas se convierten en Nicodemos. Change en Nicodème. I shouldn't say it that way. Y tal vez no lo debí decir de esa forma. The Nicodemus that's in them comes out El Nicodemos que está dentro de ellos sale, se revela, because he's lurking in your heart. porque está implantado, está escondido en el corazón. The Pharisees' pride rises up, El orgullo farisaico se levanta cuando te lo dicen. and whilst on the surface Y mientras está en la superficie llamando a Jesús calling maestro, the messenger master, llamando al mensajero maestro, which means teacher, que significa profesor, he actually denies everything that is being taught, él de hecho está negando todo lo que él le está diciendo y enseñando. and he gives himself away. Y básicamente The lie is visible. revela su propia mentira en su corazón. You ask, Y si preguntas, like the questioner asks, como la pregunta que se preguntó aquí, don't take this as an attack upon you. y no creas que esto es un ataque How contra can ti, these things be? ¿cómo pueden ser estas That's cosas? what the question is. Porque es básicamente lo que dice la pregunta. These things be. ¿Cómo pueden ser estas cosas? Como dijo Nicodemos, Nicodemus that was tucked in your heart has come out and he's saying that. ese Nicodemos que está metido en tu corazón ha salido y está preguntando eso. You're asking, how did these things happen this way? Si preguntas, ¿cómo es que puede ser esto así de que las teorías de conspiración son parte de nuestro mensaje? Because intellectually it's all clear, Porque intelectualmente parece todo claro, but in our hearts it's not. pero en nuestros corazones no está claro. I'm not going to read this, but I'll give you a reference. No voy a leerlo, pero les daré la referencia. Desire of Ages, Deseado de todas las gentes, chapter 50. capítulo 50. It's the same chapter number, Es el mismo capítulo, capítulo 50, page number is different. pero la página creo que es diferente. 455 in the English. C'est 500, 400. Ya la tengo en español en un segundo. En français, c'est donc 440. El capítulo es 50, entre trampas o algo If así. you read the first few pages, Si lees, Si vous lisez, si lees las primeras páginas, entenderás el punto. and again, Y de nuevo, this is not an attack upon the questioner. esto no es un ataque contra aquel que hizo la pregunta, ce n'est vraiment pas le cas. entre trampas y peligros. Pero miren al título del capítulo, Snares, entre trampas. Página 419 del Deseado de todas las gentes. traps. Ouais. Parmi les pièges. A snare is a trap Una trampa es una... in the plural, Bueno, es una trampa. and someone's amongst them. Y dice entre trampas, que Who's significa en amongst the plural. traps? ¿Y quién es el que está entre estas trampas? Jesus. Jesús. Jesus, No es Jesús, the messenger. es el mensajero. Teacher. The teacher is among the traps. El maestro que está entre Who's trampas. trying to trap the teacher? ¿Y quién está tratando de entrampar al maestro? The Pharisee, Los fariseos, with their conspiratorial questions. con sus preguntas conspirativas, Conspiratorial. con sus teorías conspirativas. I would say conspiracy questions, but it's Des théories conspirationnistes. Pardon. so please don't take that personally. Por favor, no tomen eso de manera personal. My point is, Mi punto es, we are all conspiracists. nosotros somos conspiracionistas, We were taught that from our parents. porque fuimos así enseñados de nuestros padres, We need to come out of that. y tenemos que salir de esa condición. Just going on to question 2, which was answered first. Ahora, entrando en la pregunta 2, que fue respondida primero, Which was answered first. Alors, on va dans la question 2 qui a été
about two sources of information. acerca de lo de dos fuentes de información. The reason why this affects us today La razón por la cual esto nos afecta hoy is because we are not Democrats. es porque no somos demócratas. We are all fully paid up members of the Republican Party. Nosotros somos completamente miembros del Partido Republicano. We're paid up members. Casi que hemos pagado nuestra membresía para estar allí. Je ne sais pas ce qu'ils disent. We have a union. You pay to join the union. We're paid up members. On paye notre Somos un miembro pagado del Partido Republicano. But we don't believe that we are. Pero nosotros creemos que no lo somos. Intellectually, Intelectualmente, claim to be Democrats, decimos ser demócratas, but in our hearts we're not. pero en nuestros corazones no lo somos. And that's why Y es por eso these two sources of information que estas dos fuentes de información impact us, nos impactan, because we think we're okay and we're not. porque pensamos que estamos bien, pero no lo estamos. The safest Adventists that there are Los adventistas más seguros que are existen all those liberal ones that we hate. son ese montón de liberales adventistas que nosotros odiamos. They're in a good place. Ellos están en una buena posición You're in a bad place. y tú estás en una mala posición, Because fundamentally, porque fundamentalmente you ascribe, te has inscrito, you agree tú concuerdas with this right-wing theology. con esta ideología y teología de la derecha. idéologie right wing, c'est quoi? De droite. And the reason we should be looking at the politics Y la razón por la cual tenemos que ahora estar mirando a la política is because we need someone to teach us. es porque necesitamos que alguien nos enseñe. And in the midnight cry, Y en el clamor de medianoche, when the people of God refuse to shout, cuando el pueblo de Dios se rehúse a callarse, Christ's promise would happen. ¿cuál es la promesa de Cristo que se cumplirá? The stones. Las What's piedras happening today? clamarían. Eso es lo que hoy está To pasando. learn from the stones. Hemos estado teniendo que aprender de las piedras. Teach us what is right and wrong. Ellos nos tienen que enseñar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Frank, it's humiliating. Y para ser francos, es humillante. And that's why we find it difficult to do that. Y es por eso que es tan difícil hacer este proceso. Il n'y a plus de questions à moins que vous en ayez. Ok. Ah, Eric, il y a Agnès. Ah, you send it to me? Can I add one thought onto that? ¿Puedo añadir un pensamiento respecto a eso? I think we don't realize Creo que no nos damos cuenta that when we look at 2016, de que cuando miramos a 2016, we recognize the two sides. podemos reconocer los dos lados. We did that, were able to do that 2 years after the actual events. Y conseguimos lograr esa división de los dos lados 2 años 4 years después del after this evento. dispensation began to open up. 4 años después de que comenzó esta dispensación, en 2014. Es cuando pudimos dividir los dos lados. On a accepté Excepto que en el asunto de marcar tiempo, tardamos 6 This años. isn't a pattern that is permitted to continue. Y esto no es un patrón que pueda continuar. Dios no lo permite. Possible to continue. No puede permitirse continuar en este patrón de acción. Así que cuando nuestra visión del mundo Caused us to completely misrepresent the history that we're in right at that time. nos causa a completamente representar de forma errada la historia en que estamos viviendo We actual, have to go back and fix it 2 years vamos a tener que volver atrás y arreglarla lo que pasó hace 2 años. résoudre 2 ans, 2 ans. And people are struggling Y las personas están luchando con eso, with how much information they're needing to learn. con la cantidad de información que tienen que I would desaprender. suggest Pero yo sugiero, that's because we weren't doing our job at the time eso es porque no estuvimos haciendo nuestro trabajo, to understand Antes. what's happening in 2016. entender las cosas que estaban pasando en Had we 2016. understood it in 2016, Las pudimos haber entendido en 2016. there would not be nearly as much we have to learn right now. No tendríamos tanto que desaprender y aprender hoy. Pas eu autant de choses à comprendre maintenant. But none of us would be comfortable Pero ninguno de nosotros se sentiría cómodo understanding Daniel 12:1 entendiendo Daniel 12.1,
2 years after the close of probation. 2 años de que ocurra el cierre de la gracia de Daniel 12:1. None of us would be happy understanding the waymark of Sunday law Ninguno de nosotros se sentiría feliz en entender el hito de la ley dominical 2 years after. cuando ya pasaron 2 años, We're ¿cierto? required at this stage of our growth Se requiere de nosotros en esta etapa de nuestro crecimiento Notre étape de croissance aujourd'hui, to understand correctly today. entender correctamente el hoy. We have to understand today what's happening, Tenemos que entender lo que ocurre hoy. en train de se passer. not think we're going to learn about it in 2 years. No creo que vamos a poder aprender de eso dentro de 2 años. Dans 2 ans. And if our worldview has damaged our understanding of today, Y si nuestra visión del mundo ha deteriorado la manera en que vemos el mundo hoy, the only way to get out of that cycle, la única forma de salir de este ciclo vicioso, change our worldview, este círculo vicioso, es cambiar nuestra visión so that next time there's a 2000 del mundo. Así que la próxima vez que ocurra un 2016, an increase of knowledge, un aumento del conocimiento, we can understand it as we're walking through that history. podamos entenderlo a medida que vamos caminando justo encima de los eventos y no después. Alors, il y a une autre question, Agnès, c'est toi, c'est Corinne. Why Sunday law in 2014? It's the whole subject of what we're studying right now. ¿Por qué hay ley dominical en 2014? Ella dice, es exactamente el tema que estamos estudiando ahorita. Do you want to answer that one, Belinda? Alors, Parmender, est-ce que tu veux répondre à cette question? La question, c'est pourquoi La pregunta es, ¿por qué hay ley dominical en 2014? Whenever you're in a dispensation, Cuando te encuentras en una dispensación, you only have enough information solamente tienes información suficiente to take you to the end of that dispensation. pour l'emmener jusqu'à para entenderla hasta el final de esa dispensación. I can't say it never happens, but it's very rare No puedo decirte que nunca pasó, pero es muy raro to be able to look over the wall to another dispensation. conseguir ver detrás de ese muro que hay cuando va a comenzar otra dispensación, antes de estar We're in allí. the dispensation from 2001 to 2014. Por lo tanto, cuando nos encontramos en la dispensación de 2001 a 2014, At the time, we didn't realize en aquel momento no nos dábamos cuenta that the test of that dispensation was time. de que la prueba para esa dispensación era el mensaje de tiempo. We didn't even realize it was the 2520. Ni siquiera nos dimos cuenta de que se trataba de los 2520. In fact, until recently, De hecho, si no fue we recientemente, didn't even realize that was the construction of the temple. ni siquiera sabíamos que esa era la construcción del templo. In a response to a question in one of the classes recently, En respuesta a una de las preguntas que fue hecha en una clase hace the poco, question was asked, what was the increase of knowledge? cuando se preguntó cuál fue el aumento del conocimiento, Someone said 2005 alguien dijo 2005 rather than 2009. en vez de When 2009. they said 2005, La razón por la cual dijeron 2005, is because that's when the 2520 was brought into this movement. porque fue el año en que los 2520 llegó a este movimiento. So people naturally assume that's the increase of knowledge. Entonces las personas asumieron naturalmente de que ese era el aumento del conocimiento. date qu'il y a l'accroissement de la connaissance. The response to that, La respuesta, response, a esa if you go respuesta, to Millerite history, si vas a la historia millerita, there's a 2-year period from 16 to 18 that Miller is studying. hubo un periodo de 16 al 18 en el cual Miller estuvo estudiando. The beginning En el comienzo and the point where he comes to a clear understanding. y el punto en el cual llegó a una comprensión más The clara. second waymark, Ahí marcamos el segundo hito, 1818. que es 1818. The formalization, Y la we formalización have 31 to 33, la tenemos del 31 al 33, and we mark 33. pero nosotros marcamos es 33. So in our line, Así que en nuestra we línea, don't mark 2005, we mark 2009. nosotros no marcamos 2005, sino 2009. Now in that history, En esa historia we have limited information teníamos información limitada, because God only shines light porque Dios solamente brilló luz, as you're walking hizo brillar through that luz history. al ir caminando encima de la historia. In that dispensation, he didn't provide light
past 2014. En aquella dispensación Dios no nos dio más luz después de 2014. Luz que pertenecía a después de 2014. Un cálculo fue hecho. Connected two prior histories, Un cálculo fue hecho que conectaba dos historias previas, 1863 and 1888. 1863 y 1888, Connected them y fueron to the conectadas year 2014. al año 2014. And the connection was the 2520. Y la conexión fue hecha mediante los 2520. This is your question, Sister Anis. Esta es tu pregunta, hermana Anis. You familiar with that calculation? ¿Estás familiarizada con ese cálculo? Oh, Sister Craig. You familiar with that calculation? ¿Estás familiarizada con ese cálculo? 126, 151. 126 y el 151. Les 126 et les 151, Si. tu es familière avec ces nombres? Brings you to 2014. Ça t'emmène à Trae la 2000, te lleva a 2014. Based upon that understanding, Así que basados en esa comprensión, a prediction was made that there would be a Sunday law then. fue hecha una predicción de que habría una ley dominicana en aquel momento. So that's the basis of 2014, that number calculation. Esa sería la base más básica de 2014, ese cálculo. Separate to that, Separado a eso, sometime after 2014, around 15 to 16, un poco después del 2014, entre 2015 y 2016, we began to think of the close of probation comenzamos a pensar acerca del cierre de la gracia in a more expansive fashion, en una forma más expansiva, which we called the binding off. que llamábamos la atadura. And from the binding off, Y a partir de la atadura, we moved to the symbology of harvest. nos movimos a la simbología de la cosecha. And once we went to the symbol of harvest, Y una vez que llegamos al símbolo de la cosecha, it was an easy step ya fue un paso fácil to go to the agricultural model. llegar al modelo de agricultura. So when you went to the agricultural model and you have 5 waymarks, Por lo tanto, four dispensations, cuando llegas al modelo de agricultura y ves los 4 hitos, los 5 hitos con sus 4 dispensaciones, the last one being harvest, la última siendo cosecha, it's easy to trace back the other 4. es fácil, es luego fácil entender las otras 3 que están atrás. Harvest, Cosecha para atrás, lluvia tardía, lluvia temprana y arado. we were in a time period Hoy estamos en un periodo de tiempo that we already had accepted en el cual ya hemos aceptado 1989, 1989, 9/11, el 11 de septiembre, and what we were looking at into the future y lo que estamos mirando hacia el futuro was the close of probation, fue el cierre de la gracia, which we understood to be the harvest. que habíamos entendido como siendo la cosecha. So once you establish that framework Una vez que se establece esa estructura, and you see what Ellen White teaches, y luego vemos lo que la hermana White nos enseña, the Sunday law is connected to the latter rain. de que la ley dominical está conectada con la lluvia tardía, It was an easy step fue un paso fácil to identify the latter rain period in which we were living, identificar el tiempo de lluvia tardía en el cual ya estábamos viviendo, be connected in a history estando conectada con una historia. if this was 89, Si este fuese 89, 9/11, 11 de septiembre de 2001, and this is harvest, y esto es la cosecha, and we're in this period here, y estábamos en este periodo, y estamos de la lluvia 15 onwards, del año 2015, cuando se empezó a hablar de esto, we knew that we were in the period of rain. ya sabíamos que estábamos en un periodo de lluvia. We knew that Eso ya lo sabíamos, because of the amount of information that we were receiving. por la cantidad de información que estábamos recibiendo. From 2014, Desde 2014, people in the movement personas en el movimiento had an awareness tenían la there sensación was an escalation of material de que había being given to us. una cantidad creciente de material que estaba llegando rápidamente. God. Por There was an Dios, increase of light hubo un aumento de conocimiento that seemed exponential, que parecía exponencial. and that could be marked back to 2014. Y eso podía ser rastreado hasta 2014 cuando comenzó. So there was one thread, Entonces había un hilo de lógica que nos trajo 2014, a 2014
with the 126 and the 151. mediante el 151 y el 126. And there's a separate study Y luego otro estudio separado says we're in the period of the latter rain que decía, estamos en el periodo de la lluvia tardía, because we'd already taught porque ya habíamos enseñado that from 9/11 we were in the latter rain. que desde el 11 de septiembre estábamos en la lluvia tardía. We already had that concept. Ya teníamos ese concepto en mente, But what we realized pero lo que nos dimos cuenta luego, from around 2015, a partir más o menos del 2015, that the information that we were getting was much greater and much more rapid than we'd ever had before. que la información que estábamos obteniendo estaba llegando de una manera más rápida y más grande de la que jamás habíamos tenido. So we equated that Entonces a eso lo igualamos to a latter rain. con la lluvia tardía. And because we'd already put harvest in place, Y como ya habíamos colocado la cosecha, ya sabíamos dónde we quedaba, had to have 2 rains. sabíamos que tiene que haber 2 lluvias. And therefore we knew that the latter rain could not begin at 9/11. Por lo tanto entendimos que la lluvia tardía no podía comenzar en el 11 de septiembre. Commencé au 11 septembre. And we could already see Y ya conseguíamos ver that the plowing had occurred in this stage. de que el arado había ocurrido en esta etapa del 89 al 2001. So we had the plowing and rain. Entonces teníamos el arado, la lluvia aquí en el medio. Simple step Luego fue un paso muy simple to mark back in our experience when we started having an increase of light. marcar antes el punto en que empezó a llegar esta cantidad de luz That happened in impresionante. 2014, Y eso pasó en 2014, where a study of Ezra 7, donde un estudio de Esdras 7, D'Esdras 7, which had already been done before, que ya había sido hecho antes, auparavant, began to be used in a unique way. comenzó a ser hecho y usado de una manera única. And the concept of priests, Levites, and Nethinims began to be discussed. Y el concepto de sacerdotes, levitas y netineos comenzó a ser discutido. We began to use dates, Comenzamos a usar fechas like first day of the first month, as symbols. como primer día del primer mes como un símbolo. We had a flood of light Tuvimos un diluvio de luz upon Ezra 7, basado en Esdras 7. and that flood of light occurred in 2014. Y ese diluvio de luz llegó en 2014. So we had 2 testimonies now, Por lo tanto, tenemos 2 2 testigos, approaches 2 maneras de abordar that brought us to 2014. en el cual acabamos llegando a 2014. approche qui nous amène 2014. So that's a brief overview Entonces, este es un resumen muy breve of why we mark 2014 as a Sunday law. de por qué es que marcamos 2014 como ley dominical. 2014 comme étant la loi du dimanche. I want us to remember, Quiero que recuerden, Que tu puisses te rappeler. it's not a law no es una ley about Sunday. acerca del domingo. So we need to be certain on that. Tenemos que tener claro eso. Now I want to stress, Y ahora quiero hacer el énfasis. previous to this, Antes de este evento, teach that 9/11 was a Sunday law, solíamos enseñar que el 11 de septiembre era una ley dominical. Septembre, c'était la loi du dimanche. and that was certainly wrong Y eso obviamente estaba mal, because we did that based upon the Patriot Act. porque habíamos hecho eso basados en el acto patriota. Basé sur l'acte antiterroriste. The reason we know it's wrong La razón por la cual sabemos que está errado is because we can't model es porque no podemos crear un modelo 9/11 que el 11 de septiembre 11 septembre, with a Sunday law sea la ley dominical and have a former rain before y that, que haya habido plowing y stage, que haya tenido una lluvia tardía antes del 11 de septiembre junto con su arado antes también. pluie et après un labourage avant. in simple terms, En termes, Y en términos simples, these are your 5 waymarks. si tienes tus 5 The hitos, midpoint el punto del medio is a Sunday law. es la ley dominical. And if that was 9/11, Y si eso fue 11 de septiembre, you have to have 2 major waymarks before, and we don't. teníamos que tener 2 hitos grandes antes y no los We teníamos. have one. Teníamos solo uno. 1989, the time of the end. 1989, el tiempo del fin. So 9/11 was never a Sunday law. Por lo tanto, el 11 de septiembre nunca fue una ley dominical. But 2014 has all the characteristics, Pero 2014 tiene todas las características para eso. and it's already in the public domain Y ya está en el dominio público that an understanding of 2014, de que una comprensión del 2014, then what we call Raphia, lo que luego llamamos Rafia Panium, y Panion, is going to teach us what
the Sunday law looks like. nos iba a enseñar cómo la ley dominical es, qué apariencia tiene. Studies are going to be done on those subjects later on, Pienso que estudios respecto a esos asuntos serán hechos más adelante, but they're already in public domain at the moment anyway. pero ya están en el dominio público hoy en día. So don't want us to get tripped Así que no quiero que se sientan o caigan, sean engañados by what we mean when we say Sunday law here. en cuanto a qué es lo que queremos decir cuando llamamos a esto Ley Dominical It does 2014. not mean a secret law about Sunday. No significa una ley secreta acerca del domingo. By the way, De hecho, when you ask o por cierto, why is 2014 a Sunday law, cuando preguntas por qué es 2014 una ley dominical, I hope you know, but you may not. espero que lo sepas, tal vez no lo sabes, 2014 2014 is a Sunday law, es una ley dominical, but this way mark here, pero este que está acá, which is Raphia, que es Rafia, Raphia is a Sunday law too. Rafia será una ley dominical también. And this one here, Y este de acá, Panium, Panion, that's also a Sunday law. será también una ley dominical. So we have 3 Sunday laws, Por lo tanto, tendremos 3 leyes dominicales and none of them y ninguna de ellas is a law será una ley to do with Sunday. que tenga algo que ver con el domingo. It's a symbol Es un símbolo of an experience that we have. de una experiencia que tenemos o tendremos. So I hope that makes sense, Espero que eso tenga sentido, at least a little bit. por lo menos un poquito. 2 approaches, Hay 2 abordajes 2520 and numbers, a partir del 2520 y estos due números to the date. nos llevó a la fecha. Then Luego we understand about harvest, entendimos acerca de la cosecha, binding off. la atadura, atar en manojos, el asunto de la cosecha y atar el grano. La atadura. The binding off is the harvest. La atadura es la cosecha. We already know we have rain before that. Ya sabíamos que tendríamos lluvia antes de la... 2014 Atadura. we have an explosion of light, Pero del 2014 en adelante hubo una explosión de luz, which is rain. que es lluvia. Sprinkling, Primero el goteo outpouring. y luego un derramamiento. When we can go to Pentecost. Podríamos ir al modelo del Pentecostés. So we mark that explosion of light from 2014. We experienced it. Nosotros marcamos esa explosión de luz a partir de 2014. La experimentamos. En 2014, on l'expérimente. We also have anecdotal evidence. Nous avons aussi También tenemos otra evidencia. Nearly everyone that was in this movement before 2014 has already left. La mayoría de las personas que estaban en el movimiento antes del 2014 ya abandonaron. There are only a handful of people left in the movement. Solamente hay un puñado de gente que están en el movimiento hoy, que estaban antes del 2014. Many people actually came into the movement in 2014. De hecho, empezamos a darnos cuenta que la mayoría de la gente empezó a venir al movimiento desde 2014. It was a large influx. Fue un punto de quiebre muy importante. Y he hablado con personas, And many of them seem to have had an experience in 2014. y muchos de ellos creen que tuvieron ciertas experiencias justamente en ese año. Or they had an experience with God that eventually brought them here. Bien sea que llegaron al movimiento en 2014 o que tuvieron una experiencia que los llevó al movimiento eventualmente. So that's why we mark 2014 Por as eso, Sunday law. por eso es que marcamos 2014 como ley dominical. And we have similar logic for Raphia and Pani. Y tenemos una lógica similar para Panion y para Rafia. O Rafia y Panion. Can I give homework before we finish? Tu as une Attends, c'est comme si les questions des filles, tu dis Connaissance de la lumière. So that means in 2014 there is an increase of knowledge regarding the light, Et on a une séparation aussi. and we have a separation. C'est deux caractères Ha habido un aumento de conocimiento y una separación. pour la loi du dimanche. No entendí muy bien la pregunta. 2014, 2014 beginning of a new dispensation. marca el comienzo de una nueva dispensación. Commencement d'une nouvelle dispensation. So we mark the beginning of an increase of knowledge. Por lo tanto, hemos marcado el comienzo del aumento del conocimiento.
begin to see two groups being developed, yes. Y luego sí, esperaremos ver dos clases de personas siendo desarrolladas, es cierto. Then we've got 1 hour. Ok. Donc on a déjà fait 1 heure. Donc Tess veut nous donner les devoirs. Ah oui, c'est 1 heure Maniela. On a déjà dépassé le temps. There's one external source. Il y a une Hay una fuente externa, It's the New York Times. el New York Times, Requires a subscription requiere estar suscrito a este periódico, that allows you to look at a certain amount of free articles a month. pero por lo menos te deja ver una cierta cantidad de artículos gratis al mes. So unless you've already used this, some this month, Así que a menos que hayan usado este periódico, you can read this. sí podrán leer esto que les voy a mandar. Pero si no pueden, I can copy and paste an email. lo puedo copiar y pegar y mandárselo a ustedes por correo. So it's the New York Times. Así que es el New York Times. It's written on the last day of last year. Fue algo que lo escribieron en los últimos días del año pasado. Bueno, December 31st, 2008. de hecho, el 31 de diciembre del 2018. And the title of it Y el título Why Trump reigns as King Cyrus. Why Trump Reigns ¿Por qué Trump reina as King Cyrus. como el rey Ciro? It's going to explain Y en este artículo se explicará how evangelical leaders, cómo los líderes evangélicos, Dirigeants évangéliques. not even crazy ones, just mainstream, no ni siquiera los más locos, sino los más, de hecho, comunes o conocidos, are applying Ezekiel 46, aplican Donc Ézéchiel Isaías 45, de hecho, no, Isaías 44, about Cyrus, el capítulo acerca de Ciro, and applying that to Donald Trump. y cómo es que ellos lo aplican esto a Donald Trump. So before our next class tomorrow evening, Así que después de nuestra clase en la mañana, if you can look up this New York Times article and read it through slowly. si pudiesen por favor leer este artículo lentamente, Some of these articles are just going to help prepare us for looking at this history. algunos de estos artículos nos van a ayudar para prepararnos para esta historia que estudiaremos. Can you send it to by Yes, I will do that. Isaiah, Ésaïe 45. Isaiah 45. Isaías 44, 45, de hecho, creo, Ok. los dos. Heavenly Father, Querido Padre we Celestial, praise and thanks for your goodness. te damos gracias por tu bondad. We ask for a special blessing upon us Te pedimos una bendición especial sobre nosotros as we meditate not only upon the answers to the questions, al meditar no solamente en las respuestas a las preguntas hechas, but our own belief systems. pero también en nuestro sistema de creencias. Help us Ayúdanos to come to a realization of who and what we are, para llegar a una comprensión de quiénes somos y qué somos and who you want us to be. y quién quieres que seamos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén.